unos procesos que se tienen que empezar a trabajar desde la parte administrativa en cuestión de calidad que va orientando hacia el mejoramiento de una empresa. Cuando estábamos hablando de todos estos procesos empresariales, estas tendencias que se están modificando, que las empresas de la actualidad las están incorporando para poder generar un mejoramiento, generar una efectividad en los procesos, mejorar unos sistemas, ser más competentes. Entonces empieza a buscar como una orientación o como un objetivo, un mejoramiento, o se empieza a buscar un proceso de hacer las cosas bien. Entonces, dentro de esto habíamos empezado a trabajar o habíamos hablado sobre unos sistemas encabezados por el Using Time, ¿cierto? Que es el justo a tiempo, que es una metodología o un sistema o un método que viene desde la parte oriental, o sea, se genera por allá en Japón, que permite a las empresas buscar un mejoramiento. Entonces, ese mejoramiento se brinda cuando se tiene en cuenta los problemas desde la parte más mínima, o sea, cuando usted ya identifica las diferentes problemáticas que están dentro de un proceso productivo y empieza a identificar cuáles son esos aspectos tan pequeños que hacen que una empresa de pronto con el tiempo empiece a verse afectado. Entonces, el justo a tiempo empieza a identificar esas problemáticas pequeñas. Además de eso, empieza a hablar, a buscar, por ejemplo, que el proceso trabaje con 0 averías, que usted prácticamente no empiece a trabajar un proceso no empiece a trabajar con maquinaria defectuosa. Entonces, eso empieza a buscar que el proceso, en este caso, se articule con las necesidades de la empresa y se proyecte a tener unos excelentes rendimientos o una excelente rentabilidad. Además de eso, también el Using Time que busca tratar de hacer la mayor cantidad de proceso en el menor tiempo posible y también a trabajar con el mínimo, ¿qué se puede llamar? El mínimo espacio, porque hay que tener en cuenta que muchas de las industrias en ese tiempo, pues en el caso de Japón, por las dimensiones de la población, aumentan las demandas y entonces hacen que las empresas empiecen a buscar alternativas de solución, alternativas de generar productividad para este tipo de personas. Entonces lo que se hace es empezar a optimizar el espacio o el recurso, en este caso infraestructura. Entonces es mencionar qué puedo hacer yo para satisfacer las necesidades de una demanda puntual de una población, pero si yo no tengo una infraestructura tan grande. Entonces ahí es donde se busca trabajar a partir de tiempos, trabajar a partir de objetivos, ahorrando espacio, y algo muy importante que se maneja dentro del Using Time, que lo hemos mencionado bastante, es la parte de eliminar los desperdicios. Evitar que se generen desperdicios durante toda la cadena de producción, ¿cierto? Donde desde la parte de despacho de materiales, ¿sí? De la misma recepción, que lleguen materiales de buena calidad, que no tengan productos defectuosos, que tengan como destino, como finalidad el desecho como tal. Tenemos que mirar dentro del proceso de producción también evitar que esos desperdicios se desarrollen o se hagan, ¿cierto? Perdón, creo que esto hace que las empresas, cuando ya empiezan a tener en cuenta esas necesidades de mejorar su productividad, empiezan a tomar como reto administrativo o como reto organizacional
el perfeccionamiento de sus procesos. Entonces ahí es donde se habla de la calidad como tal. Cuando hablamos de calidad es que un producto satisfaga las necesidades y los requerimientos que tiene un cliente frente a mi producto, que tenga esos lineamientos que el cliente necesita, que las empresas que van a adquirir mi producto lo requieren. Entonces, para desarrollar este proceso, se busca cambiar ese esquema tradicional de verificar la calidad. Cuando hablábamos de verificar la calidad o de identificar que un producto salga bien para el cliente, se hacía simplemente un proceso de inspección, donde la empresa o el personal que está destinado a este proceso de observar la calidad, simplemente se remitía a un proceso de selección y de clasificación. Entonces separaban lo bueno de lo malo y despachaban los buenos. ¿Y qué pasa o qué hace la empresa con aquellos productos malos o defectuosos? Pues simplemente, dependiendo de cuál era el tipo de producto, o lo envía a reproceso o simplemente tiene que desecharlo y tenerlo en cuenta bajo ese concepto de mermas o de productos defectuosos que en algunas empresas lo manejan. Hay empresas que son conocedoras de este sistema, ¿cierto? O de este ejercicio de entregar lo bueno y dejar lo malo, y a veces esas mismas empresas no piensan o no tienen en cuenta que este producto defectuoso representa costos, representa gastos de tiempo, de materiales, de maquinaria, y empiezan a decir, no, es que es uno o dos productos los defectuosos. Pero si esto se empieza a acumular durante un tiempo, pues entonces saquen el valor total y entonces ahí se van a encontrar con esta deficiencia o con esta falencia empresarial. Entonces es por eso que las empresas empiezan a adoptar estos esquemas orientales, estos esquemas de empresas japonesas, ¿cierto? Para poder tener una competencia o una competitividad en el mercado en cuestión de desarrollo, en cuestión de producto y sobre todo de calidad. Entonces es por eso que se presentan estos modelos de certificación o estos reconocimientos de calidad a las empresas para decir que sí hacen los procesos de manera estandarizada, de manera homogénea y que los hacen con los mismos criterios y los mismos requerimientos que sale el primer producto como el producto 1000, ¿cierto? Entonces ya las empresas empiezan a tener esa preocupación de cómo hacerlo y empiezan a adoptar, empiezan a involucrar dentro de su organización esas estructuras o estos procesos de calidad. Y es así como ya empiezan a generarse diferentes organizaciones, por ejemplo, de estandarización para verificar que esos procesos se cumplan y se lleve a cabo como estos criterios de calidad. Entonces ya habíamos mencionado, está el using time, está por ejemplo el modelo de, ¿cómo es? El modelo permanente de mantenimiento, ¿cierto? O el mantenimiento total de la producción, perdón. ¿Sí? Mantenimiento total de la producción. Está el sistema Kanban, que lo habíamos mirado. Están los sistemas de gestión de calidad. Y así tenemos una serie de métodos que las empresas empiezan a adoptar para mejorar como esas condiciones de calidad y poder entregar unos sistemas confiables. Entonces, dentro de ese ejercicio de la administración, administración industrial, que es como el ejercicio de manejar una empresa, pero muy puntualmente hacia la parte productiva. Entonces, en este caso, lo que hacen las empresas es empezar a incorporar esos sistemas. Por eso es necesario conocerlos, por eso es necesario saber cómo funcionan y pues prácticamente ponerlos en práctica en nuestra empresa. Nosotros podemos tener una mentalidad de calidad,
¿cierto? Como dice el modelo Using Time, que para hacer un producto de calidad final hay que generar calidad en cada una de las etapas. Hay que tener calidad en el operario, hay que tener calidad en la materia prima y calidad en la máquina. Entonces, con eso se garantiza un producto final, ¿cierto? A lo largo de la línea que llegue con esos requerimientos que el cliente o que la empresa busca en un producto. Entonces, como ingenieros industriales, se debe conocer muy bien cuáles son esos diferentes sistemas. El día de hoy vamos a mirar prácticamente dentro de ese sistema de calidad el sistema Kaizen, ¿cierto? Que es un sistema que surgió también en la parte pues en la parte oriental, en Japón, que se da como resultado por aquellas necesidades que tienen las empresas de mejorarse cada vez más, de superarse a sí mismas. Entonces, su propósito de este sistema es buscar que estas empresas se generen o busquen una potencialización industrial y así poder ganar, o sea, adquirir nuevos mercados, generar un proceso de globalización, ¿cierto? De ganar un reconocimiento de estas empresas, porque van a decir que esta empresa, porque maneja esta calidad en cualquier parte del mundo, entonces genera productos de calidad, caso, por ejemplo, de la marca Suzuki, ¿cierto? Y entonces ellos gracias a esto, amplían sus mercados, amplían su proyección y pues prácticamente todos sus recursos o su infraestructura se va a ser pues una certificada, va a ser reconocida y va a generar como estrategias para que otras empresas empiecen a involucrarse dentro del mismo esquema y trabajen con la misma modalidad. Entonces, por ejemplo, como mencionamos, Suzuki, ellos lo que hacen es generar un modelo de calidad interno, pero hacen que las empresas asociadas que entregan partes, que entregan materiales, que entregan materias primas, trabajen con el mismo esquema para poder garantizar un concepto de calidad de toda la línea de producción. Entonces miramos que este proceso de manufactura, ¿cómo lo podemos mejorar? Entonces yo lo puedo trabajar a partir de costos o a partir de tiempos. Y yo puedo trabajar, por ejemplo, un modelo de identificación, por ejemplo, de costo, máquina, hombre, ¿cierto? Que es muy relacionado a ese diagrama hombre-máquina, donde se tiene en cuenta los tiempos, pero se lo trabaja desde un aspecto de el presupuestal. Entonces yo a partir de esos costos puedo trabajar este esquema. El ejercicio de estandarizar un trabajo, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo una empresa lo puede manejar, ¿cierto? Porque a pesar de que las empresas procesan o desarrollan diferentes materiales o diferentes productos, ¿cierto? Tienen una diversificación, ellos lo que hacen es entregar, ¿cierto? A sus clientes un producto, pero que maneje la misma calidad. Entonces, puede ser diversos productos, pero con la misma calidad. Está entonces el proceso del Using Time, el modelo Kaizen, que es el de prácticamente el de mejora continua, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces el ejercicio o la palabra Kaizen, ¿de dónde viene? Es una palabra japonesa que está dividida en dos, ¿cierto? Que el uno trata como hacia la parte de Kai, de cambiar, y Zen de mejor, ¿cierto? Entonces significa cambiar para mejorar. Y esto es una metodología que se traduce al ejercicio de mejora continua. Las empresas que en la actualidad se están certificando en modelos de calidad, ISO 9001, 2001, 14001 y demás, ¿cierto? Ellas no solamente se quedan estáticas frente a un proceso de reconocimiento, sino que buscan más, empiezan a tratar de superarse a sí mismas y superarse frente a una competencia. Entonces, por eso este ejercicio
de mejoramiento continuo se enfoca o se caracteriza porque usted lo hace primero en pequeños pasos. O sea, ninguna empresa va a tener la opción de decir voy a generar ya un proceso de certificación o de calidad y se va y se lanza al ruedo, sino que tiene que hacerlo por procesos, por etapas, por segmentos, ¿cierto? Entonces son pequeños pasos que se empieza a trabajar. O sea, a veces hay una confusión en las empresas que piensan que gestar un modelo de calidad o implementar un modelo de calidad requiere grandes inversiones y eso no es así. Si usted lo va a hacer, puede empezarlo a trabajar con procesos de capacitación, con procesos de cualificación del personal, con procesos de incorporación de esa metodología hacia el personal, de tener esa permanencia y esa pertinencia, ¿cierto?, de estos conceptos en los trabajadores, en el proceso. Y así vamos creciendo poco a poco. Es importante que para desarrollar un ejercicio de calidad o de mejoramiento, no se lo hace de una sola persona, requiere el trabajo de un equipo y en este caso es un compromiso de la administración con los trabajadores y es un compromiso de los trabajadores para la administración. Y entonces todo esto se empieza a articular de tal manera que todos los empleados hacen parte de este sistema de calidad, desde la persona que está en la portería, desde la persona que hace el aseo, que está preocupada de la organización de la planta o de alguna estructura, de alguna oficina, hasta la cabeza máxima que puede ser el director o el presidente directivo o ejecutivo y hasta el mismo operario que se encarga de hacer pruebas en el producto final. Entonces es un compromiso, una participación de todos los empleados que prácticamente se va adaptando y se va adecuando como a los requerimientos de ese proceso. Entonces, para que exista un sistema Kaizen, hay que hacer un proceso de observación como base de cualquier proceso de análisis de calidad, que eso identifica prácticamente buscar o identificar dónde está el problema. Cuando usted lo plantea y mejora, usted identifica un problema, plantea una solución y la pone en práctica, entonces, y eso se empieza a reiterar, ¿cierto? Como en un ciclo productivo, entonces ya empezamos a hablar de un ejercicio de estandarización de procesos, estandarización de protocolos, y es por eso que muchas empresas ya dentro de sus estructuras o dentro de sus manuales de calidad se habla de los procedimientos operativos normalizados, en donde se empieza ya a describir muy bien en qué consiste cada función de cada operario y cómo se la debe hacer en cada puesto de trabajo. Así se maneja un proceso de estabilidad, ¿cierto? Y empezamos a generar ya ejercicios de minimizar desperdicios, empezamos a optimizar procesos y así empezamos a trabajar de manera cíclica dentro del proceso. Entonces, miren que aquí lo que hablábamos, la definición de Kaizen, ¿cierto? De Kei, que puede ser cambio, y Zen significa bueno o mejorar, ¿cierto? Entonces, es un cambio bueno que nos está generando esta filosofía que se compone de diferentes pasos o etapas que nos van a permitir verificar aquellas variables críticas dentro del proceso de producción y buscar un objetivo, alcanzar un objetivo. Ahora, cuando hablábamos de compromiso de todos, este sistema requiere que exista un acoplamiento de los trabajadores, que exista una multidisciplinariedad, que no solamente se quede en un área,
¿cierto? Específica, que sea, no, es que vamos a implementar Kaizen porque solamente es hacia la parte de producción, sino que está la parte de contabilidad involucrada, la parte administrativa involucrada, la parte de seguridad involucrada, la parte de mercadeo está involucrada. Entonces, miren cómo todos estos sectores se empiezan a optimizar buscando este ejercicio de calidad. ¿Por qué hablamos de Kaizen o por qué se busca ese Kaizen? Uno es porque las empresas en la actualidad tienen que adaptarse a un cambio. Miren, por ejemplo, lo que estamos pasando en esta temporada, lastimosamente. Las empresas tuvieron que hacer un cambio y aquellas que no lo tenían, por ejemplo, que no involucraron tecnología en sus procesos, ahorita están con una tendencia a quebrar. ¿En qué consiste en involucrar esa tecnología? Por ejemplo, estar atentos del Internet, por ejemplo, tener maquinaria automatizada, tener procesos, por ejemplo, de verificación de los trabajadores. Puede ser que un gerente no pueda asistir diariamente a una empresa, pero él por un ejercicio de teletrabajo puede estar trabajando de manera articulada con todos los demás sectores. Además de eso, se tiene que mantener lo que decíamos, una competitividad en el negocio. Es importante que las empresas busquen abrir nuevos espacios, nuevos mercados. Ahorita las empresas han cambiado su forma de trabajo. Un restaurante, por ejemplo. Aquí en la ciudad hemos tenido restaurantes que son de gran prestigio, de gran trayectoria, y lastimosamente porque no han involucrado procesos, por ejemplo, de mercadeo virtual, de ejercicios de entrega del producto a domicilio, de no tener como esa proyección que en algún momento se podría presentar, ahí se están quedando. ¿Y qué pasa con aquellas empresas que sí pueden tener eso, pero no tienen materia prima? Porque nunca garantizaron, o sea, nunca tuvieron como esa fidelidad de decir, bueno, yo le voy a estar comprando gradualmente a un cliente o a un proveedor para desarrollar mi producción. Entonces, miren que estas etapas empiezan a afectar hacia las empresas. Y si la organización o la industria no se adapta a ese cambio, pues el cambio la cambia. Entonces es por eso es importante que tomen esa decisión de buscar un ejercicio de calidad para poder tener una competitividad entre las demás empresas. Por eso hay un ejercicio que se maneja dentro de ese sistema Kaizen, que ya lo vamos a ver más adelante, que no solamente entra a la parte de productiva, sino que es para tomar cualquier tipo de decisiones en cualquier esquema. Por ejemplo, es el famoso ciclo PHBA, ¿cierto? Donde usted hace un ejercicio de planeación, donde usted hace un ejercicio de elaboración, donde usted verifica que esa elaboración hace parte de la planeación y posteriormente se hace un ejercicio de la actuación, o sea, del actuar, de ver qué hago con respecto al proceso anterior. Y esto se mantiene en un ciclo permanente que se conoce como el ciclo de mejora continua, que ya lo vamos a identificar. Entonces, este mejoramiento se va a dividir, por ejemplo, en dos, que puede ser un mejoramiento hacia el proceso como tal, que es hacer esas modificaciones de la estructura que son muy pequeñas y que se van dando gracias a un esfuerzo progresivo y constructivo de los trabajadores y de los empleados y del compromiso hacia la planta. Pero también podemos tener un ejercicio de mejoramiento hacia la innovación. Esto genera como un concepto o un choque dentro de la empresa, que es generar un cambio drástico.
¿Por qué? Porque muchas veces las empresas vienen trabajando bajo un esquema y entonces que le llegue un proceso donde le diga, listo, no puede seguir trabajando bajo estas condiciones. ¿Qué tiene que hacer la planta? Pues modificar, reestructurar su planta, reestructurar su proceso, su forma de trabajo. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la actualidad, que ya la empresa tiene que estar en un ejercicio de innovación. Bueno, ¿usted qué está haciendo para mitigar, por ejemplo, un sistema de contaminación de su proceso? Entonces la empresa puede decir, no, vea, mi ejercicio es implementar, no sé, una cabina de desinfección o una implementación de un sistema de desinfección de cámaras con lámparas UV para todo el espacio o la planta. Entonces, ahí estamos garantizando mejoramiento. Entonces, ahí es donde tenemos como que apuntarle, ¿cierto?, al ejercicio de calidad. ¿Cuáles son los beneficios cuando una empresa adquiere o implementa un sistema Kaizen? Primero, aumenta la productividad, porque existe un compromiso de los trabajadores de que todo están haciendo con calidad y de manera repetitiva y de manera estandarizada, que esto se va replicando rápidamente. Segundo, reducción del espacio utilizado. O sea, trabajar con Kaizen es como manejar un sistema Using Time, ¿cierto? Justo a tiempo, porque usted puede reducir los espacios de movimiento por ejemplo, de los materiales. Lo que ahorita Pablo me estaba preguntando, cómo hacer para generar un diagrama un diagrama propuesto y no es un diagrama actual. Entonces, usted a partir de la identificación de las operaciones que se manejan en el proceso inicial, entonces ahí se está manejando un ejercicio de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos lo que tenemos, proponemos y empezamos a ahorrar espacio. Entonces, en este caso, eso nos ayuda, por ejemplo, el sistema Kaizen. Mejoran las calidades de los productos, o sea, trabajar con Kaizen es trabajar desde un inicio hasta un final con el ejercicio de calidad. Reducción del inventario de proceso, ¿cómo se lo maneja? Porque ya no voy a estar dejando desperdicios o material en recirculación durante toda la parte de producción. Además de eso, tenemos la reducción de los tiempos de fabricación, reducción de costos de producción, aumento de esa rentabilidad, ¿cierto? Mejoramiento del servicio, mejoramiento de la flexibilidad de la empresa, mayor nivel del empowerment, que es el empoderamiento que tienen las empresas con su producto, con su proceso, con sus trabajadores y además de eso el empoderamiento que lo tienen con respecto al cliente, que esto ya lo vamos a ver en unas sesiones posteriores. Se trabaja un buen clima organizacional, Using Time o justo a tiempo, que es esta herramienta que se enfoca de la reducción de desperdicios y mejorar calidad, ¿cierto? Que se busca la eliminación de cualquier actividad que no genere valor dentro de un proceso de transformación o dentro de un proceso productivo. Y también tenemos el ejercicio del TPM, que es el mantenimiento total productivo, que busca como objetivo buscar una maximización de la eficiencia global de los sistemas de producción. Entonces, tiene una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un ejercicio de mantenimiento adecuado, un mantenimiento exacto, un mantenimiento proyectado y establecido, pues en este caso va a eliminar averías, defectos, accidentes, problemas que se puedan suscitar a partir de la máquina, de los equipos con los cuales se está trabajando, y pues esto hace parte como de toda la empresa. Entonces, habíamos mencionado que el sistema Kaizen como metodología requiere el trabajo de todas las personas, ¿cierto? Y a pesar de esto, ayuda a incrementar algo muy importante, que es la motivación en el trabajo. Hay una parte muy importante dentro del ejercicio empresarial u organizacional, que es el proceso del talento humano.
Y una de las estrategias del talento humano es mantener un clima organizacional adecuado, hacer que el trabajador se mantenga motivado, y entonces aquí admiramos que hay una articulación directa entre ese departamento o esa estructura que está encargada de todos los trabajadores y también del mismo trabajador, de cómo involucrarse en el proceso. Entonces, ¿cómo hacer para mantener a un trabajador motivado dentro de la estructura? Que un trabajador motivado hace las cosas con cariño, un trabajador motivado hace las cosas con calidad, ¿cierto? Y entonces eso hace que el proceso pues se mire beneficiado de este ejercicio motivacional. Entonces es por eso que en este modelo Kaizen genera, y cuando hablábamos de un ejercicio de multidisciplinariedad, por ejemplo, es muy importante tener dentro del área productiva los ojos o estar bajo una vista, por ejemplo, de un psicólogo organizacional. ¿Para qué? Para que él te esté dando esos ítems, te esté dando esos parámetros, que te esté como orientando a mantener una motivación hacia el desempeño de tus funciones, ¿cierto? Una motivación hacia el cómo desarrollar una empresa, pues teniendo en cuenta lógicamente las características del empleado, del trabajador, porque todos no son iguales. Algunos van a necesitar unos puntos más altos de motivación que otros, ¿cierto? Unos pueden trabajar por desempeño, otros pueden trabajar por criterios, otros pueden trabajar por metas, en fin. Entonces, ahí es donde se tiene como que manejar este proceso muy bien. El modelo Kaizen hace que se genere un trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, todos los integrantes van a trabajar de manera sistémica, sistemática, van a orientarse hacia ese mejoramiento, hacia ese objetivo de calidad, y es el momento más fácil de poder trabajar. Porque cuando trabajamos en una empresa, el equipo, el grupo está disperso, no trabaja, no hay como esa afinidad entre ellos, pues es muy complicado que pueda desarrollar o generar una función administrativa muy buena, pues desde la dirección, ¿cierto? El sistema Kaizen aumenta el valor agregado en todo el ejercicio, en todo el proceso. ¿Por qué? Porque estamos suprimiendo aquellos desperdicios que van relacionados como al desarrollo de un producto, de una pieza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya la empresa empieza a avanzar dentro de su ejercicio organizacional o productivo, muchas veces por cuestiones de maquinaria, por cuestiones de avería, pues empiezan a generarse desperdicios o imperfectos también dentro del producto, que hay que empezar a desecharlo, hay que sacarlo como de la línea. Entonces eso es importante tener en cuenta para que estos procesos no se generen. Y esto se hace cuando se trabaja, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, en equipo, orientados hacia la calidad, orientados hacia la eficiencia, desbordados hacia el compromiso que se tiene la empresa con el producto y sobre todo con el cliente, que es el consumidor final. En estas etapas o en estas épocas que estamos mencionando de los virus, de las contaminaciones y demás, las empresas pueden generar o brindar un servicio a domicilio sin ningún problema porque hace parte de un proceso de distribución. Pero la pregunta que uno hace, ¿será que el cliente está consciente de esa calidad del producto que le está llegando? Entonces puede ser que el cliente diga, yo no acepto un sistema de domicilio. ¿Por qué? Porque desconozco quién es el que maneja o quién es el que me trae el producto. Porque una cosa es irlo uno a comprar directamente a la planta y otro es la persona que puede ser un X o un desconocido que empieza a hacer ese proceso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a interactuar. Es más, uno ya empieza a desconfiar de empresas que le empiezan a decir, vea, estamos generando domicilios. Uno no sabe con qué condiciones de calidad en el momento están trabajando, porque puede ser que ya no lo hagan en la misma empresa, lo hagan por fuera de la empresa. Entonces,
eso empieza a generar desconfianza y hace que se pierda como ese valor. Pero cuando yo tengo garantía de una empresa, de una marca reconocida, que sé de cómo ha venido trabajando durante todos estos tiempos, de cómo ha prestado el servicio, que nunca ha tenido quejas, que siempre se está perfeccionando, entonces ahí es donde el cliente se apega y tiene una fidelidad y sigue trabajando con él, ¿cierto? Entonces eso es mejorar la calidad, reducción de costos, en fin. Para que este sistema empiece a funcionar, los trabajadores o las personas involucradas en la cadena de producción deben identificar esos desperdicios que se van a ajustar y deben asociarlos a diferentes fuentes. Por ejemplo, de dónde se ejecuta el material, cuál fue la técnica utilizada, cuál fue el método, en qué tiempo se generó, cómo fue la parte de las instalaciones, la maquinaria, las herramientas, las existencias, tiempos de espera, formas de pensar del operario. Entonces, cuando yo empiezo a identificar esos pequeños problemas que hablemos como desperdicios o como imperfectos que se pueden presentar en un producto, entonces yo tengo que ser consciente, o sea, como trabajador debo involucrarme en este ejercicio de la calidad. O sea, la calidad no es la persona que va a verificar mi trabajo, que si lo estoy haciendo bien. Calidad es que yo como trabajador empieza a observar el por qué se puede generar un imperfecto, un deterioro o en este caso un desperdicio de un material. Entonces, ahí es donde tenemos que tener ese compromiso de la parte laboral, de la parte productiva. Entonces, existen ya talleres dentro del sistema Kaizen, las empresas que ya lo están implementando tienen unos talleres que están conformados. ¿Por qué? Entonces, hay unos talleres que van orientados hacia la parte de por qué se da una sobreproducción, por qué hay un alto inventario elevado, por qué hay una superficie de la planta que no se aprovecha, porque hay movimientos de piezas y de materiales que son inadecuados, que son unos tiempos que me van a generar tiempos muertos o tiempos de ocio dentro de un trabajador, tiempos perdidos que se pueden presentar por esperas, por consultas, por averías, por mantenimiento correctivo, ¿cierto? Por toma de decisiones que se pueden generar cuando existen reprocesos o rechazos de piezas en el ejercicio de desarrollo de productos, movimientos de las personas improductivas, cuando hablábamos la parte de los macro o micro movimientos de una persona, cuando una persona está buscando un material, cuando está haciendo una consulta. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Entonces, por eso el sistema Kaizen empieza a generar este tipo de trabajos o de talleres o de identificación, ¿cierto?, de este tipo de falencias. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden utilizar dentro de un sistema Kaizen? Que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cierto? Cambio para bien. Entonces está el círculo Deming o está el trabajo, la herramienta de las 6 S. Inicialmente se hablaban de unas 5 S de la calidad, pero estas S van orientadas como hacia la parte de la motivación, la formación, la productividad, la competitividad y la rentabilidad. Entonces veamos, por ejemplo, cuáles son esas técnicas de las 6 S que van orientadas, una, hacia la parte de la estructura, otra, hacia la parte del sistema como tal, el estilo de trabajo, el personal, las habilidades, las estrategias, y esto se los conoce como unos valores compartidos que ya los vamos a mirar. Es por eso que esas técnicas de las 6 S se trabajan o vienen dadas por unas palabras japonesas, o sea, toda esta infraestructura de calidad, de calidad, de disciplina, viene orientado desde la parte de Japón. Entonces, ¿cuáles son esas 6 S? Está, por ejemplo, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Seisuke y Tsukan, ¿cierto?
que prácticamente se van a traducir en lo siguiente, que Seiri significa seleccionar o separar. Ya a ustedes les compartí ahorita identificamos un pequeño video de cómo se maneja, por ejemplo, el proceso de selección o de separación de materiales. ¿En qué consiste esto? En separar o en seleccionar qué es lo que sí sirve y qué es lo que no sirve y acomodarlo por frecuencia de uso. Entonces, lo que más se utiliza tiene que estar más cerca al trabajador que lo que menos se utiliza, ¿cierto? Seiton significa organización. Entonces, hay que decir que cada cosa tiene su respectivo lugar, ¿cierto? O su respectivo estante. Entonces, por eso dicen un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, esto es un ejercicio de organización de acuerdo a la función. Y esto se está aplicando, por ejemplo, hasta en los jardines infantiles. ¿Para qué? Para buscar un ejercicio, un compromiso de disciplina. Y eso se les dice a los niños, cada cosa en su lugar, y si usted tiene unos colores, tiene que ubicarlos donde van los colores, porque el día de mañana que vamos a utilizar los colores, debemos tomarlos donde se encontraron, ¿cierto? El seiso significa limpieza, ¿cierto? Entonces es un lugar o sea, es mantener un área despejada y tener todas las, ¿cómo se puede decir? Tener las cosas organizadas y que también representen una limpieza visual, ¿cierto? Por eso dice que se debe asignar un trabajo asignado y dice que más limpio no es el que más barre, sino el que menos ensucia. Entonces, por eso es que se menciona un ejercicio, si usted tiene un ambiente limpio, es porque usted no está generando basura, no está generando residuos, no está generando desperdicios, no está dejando materiales donde no deberían estar, ¿cierto? Seikesu significa salud. Entonces es generar un proceso de autocuidado, de automejoramiento, que es que la persona dentro de su área de trabajo mantenga unas condiciones de salud adecuadas, unos hábitos de trabajo, unos hábitos de higiene, unos hábitos que sean buenos para la persona, pero también para la organización o para el proceso. Entonces, ahí es donde se empieza a generar este sistema de calidad. El Shitsuke significa disciplina. Consiste en cumplir normas de trabajo, uso adecuado de los recursos, acatar las normas, las señalizaciones, los tiempos de trabajo y hacer que todo el proceso se mantenga de una excelente forma. Y ahí finalmente está el Sukan, que significa un hábito. Y este hábito va relacionado a cumplir las 5 S anteriores. O sea, las primeras 5 S son las que se manejan en cuestión de calidad. Pero la sexta, que es el hábito, corresponde a estar haciendo todas las cosas de manera repetitiva, de manera constante, de manera progresiva, de manera puntual, para que esto se me genere en una estandarización y se me genere en un hábito, en una constancia. Entonces, por eso, a veces muchas de las empresas también optan por esos sistemas de calidad. Por ejemplo, acá nos hablan del proceso de las 6 S de calidad dentro de un área productiva de alimentos. Por ejemplo, seleccionar, el ejercicio de selección es tomar ingredientes adecuados. En la búsqueda se la da cuando usted busca a ingredientes de excelente o de altos estándares de calidad. En cuestión de estructura, cuando se maneja ingredientes activos, cuando se estandariza, cuando son ingredientes constantes, la seguridad, cuando son seguros, y la validación, cuando son probados. Entonces, miren que aquí también se puede manejar un sistema de 6 S de calidad. A nivel administrativo, dentro de una empresa, se maneja. Cuando usted tiene un puesto de trabajo, lo maneja las 6 S de calidad. Cuando usted tiene un local, también lo puede manejar. O sea, teniendo en cuenta como estos principios de
de calidad. Entonces, estas 6 S tienen un principio muy básico que dice que es imposible hacer calidad en un puesto de trabajo que no esté limpio, organizado y ordenado. O sea, si la persona o el trabajador se involucra o tiene esa mentalidad de que yo no puedo dar calidad si tengo un ambiente inadecuado, entonces por eso debemos evitar errores, ¿cierto? Reducir pérdidas de tiempo, debemos reducir gastos por deterioros, eliminar fuentes de suciedad, reducir gastos de compra de útiles o de accesorios innecesarios, mejorar el espacio disponible y hacer una detección temprana de las anomalías. Saber cómo trabajar de manera ordenada, limpia y eficiente con el método de las 5S. A continuación, vamos a explicar etapa por etapa cómo aplicar esta metodología. Lo primero que vamos a hacer es despejar. Consiste en separar las cosas necesarias de las innecesarias, eliminando estas últimas. Hay que recorrer el espacio laboral identificando y separando todas las cosas innecesarias, aquellas que no tengan sentido o utilidad. Lo que sucede generalmente en esta etapa es que cuesta mucho desligarnos de los objetos con la idea de que mañana podrían servirnos. Se debe tener un buen criterio a la hora de separar, considerando qué es lo realmente útil para las tareas cotidianas. Debemos separar todas aquellas cosas obsoletas, las duplicadas, etc. Luego de esto, determinar qué se va a tirar, qué se va a regalar y qué cosas se van a vender. Luego de despejar, tenemos que ordenar, es decir, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Consiste en distribuir el espacio, asignar y colocar las cosas de manera que resulte fácil y rápido encontrarlas para utilizarlas y reponerlas. Para eso tenemos que preguntarnos, ¿está todo a mano? ¿Está todo en su lugar? ¿Está cerca de la persona que lo necesita? Tenemos que tener en cuenta que cada cosa debe tener su espacio asignado o su contenedor. A su vez, debemos trabajar en la identificación de las cosas. Debe ser visible y clara. Es una etapa en la cual, si aplicamos el ingenio, el aprovechamiento del espacio y la practicidad que se logra es mucha. La tercera etapa consiste en eliminar las fuentes de suciedad. La suciedad en el entorno de trabajo desmotiva y genera aún más desorden. La clave es tratar de no ensuciar o reducir la cantidad al mínimo posible. Una forma de hacerlo es identificando aquellos equipos que funcionan mal y producen suciedad, o aquellas tareas que podrían hacerse de forma tal que produzcan menos y sean más prolija y limpia. Debemos planificar y determinar una frecuencia de limpieza de cada cosa y de cada sector. Es muy importante incorporar a nivel personal la limpieza del lugar de trabajo como una actividad más del puesto de cada uno. En esta etapa nos vamos a enfocar en el control visual. Consiste en identificar y distinguir lo normal de lo anormal visualmente rápido. En este punto es importante ir un poco más allá en el orden y poner puntos de control claros para mantener todo en armonía. La señalización es un punto importante para saber cuando algo está funcionando correctamente. Por ejemplo, el sentido de giro de un motor, indicadores mínimos y máximos, demarcación de zonas para cada cosa, señales visuales, colores, orientaciones, entradas y salidas, medidores, marcas de situación. Todo esto sirve para facilitar el control. De esta forma, lo que logramos es distinguir las situaciones normales de las anormales, los funcionamientos correctos de los incorrectos rápidamente. Por último, vamos a seguir mejorando. Consiste en estandarizar y mantenerlo establecido. La disciplina y el hábito son las dos cosas fundamentales para el funcionamiento de la metodología y para sostenerlo conseguido e ir mejorando día a día. Para esto debemos realizar auditorías periódicas para ver qué se va manteniendo o mejorando en el trabajo y de esta forma evitamos volver al desorden anterior. Siempre es importante ver el antes y el después, realizar chequeos semanales o mensuales e intentar que no decaiga la intensidad del método. La mejor forma de aplicarla es designando un líder de proyecto y seleccionando un sector o lugar como modelo para implementarla, hasta lograr el éxito con la aplicación del método
y después replicar el sector modelo al resto de la organización tomando este como referencia y aprovechando el personal ya capacitado.